El banquero le habló a Renata, como si fuera un mueble que ocupaba demasiado espacio. Con indiferencia, con la distancia que marca la altura de una silla ejecutiva. Estaban en el vestíbulo de mármol del Grupo Cordillera, esa mansión corporativa que parecía una ciudad de estatuas y vidrios. Máximo Duarte, con su traje cortado como una armadura, inclinó apenas la barbilla y, sin mirar los ojos de ella, soltó la sentencia que resonó en el hall como un golpe seco. «No hay crédito para usted». Fue breve, calculado. Las palabras se hundieron en la garganta de Renata y salpicaron la sala con una mezcla de vergüenza y rabia contenida. La limpiadora empujó su carrito entre columnas que reflejaban una luz blanca y, por un segundo, todo lo que era ella se redujo a la sombra que dejaba el cesto de microfibras. Alrededor, los tacones trazaban mapas de poder. Las voces bajas de los ejecutivos eran un rumor que no le pertenecía. Ella tenía las manos húmedas por la solución desinfectante, el perfume metálico del líquido agarrado a su piel. Tenía también a su hijo, Mateo, dentro de una foto pegada con cinta en la alacena de su cocina. Sonrisa de niño, una pequeña mancha de mermelada en el borde. Ese sol aprisionado en papel era la razón por la que le dolió más la frase de Máximo. No fue solo rechazo administrativo. Fue la manera en que el director de un emporio le negó la posibilidad de emprender, de pagar un tratamiento, de renovar el taller de la abuela, con la seguridad de quien no espera réplica. «No hay crédito para usted» equivalía a «usted no pertenece a este mundo». La humillación no se quedaría solo en el mármol, se colaría en la memoria de Renata como un abecedario de pequeños desprecios que llevaba aprendiendo desde niña. Aún con el rostro caliente, Renata terminó su jornada. El carrito de limpieza chirrió por la alfombra de la última oficina y detrás de la puerta principal la ciudad seguía ajena. Antes de irse, pasó por la pequeña cocina del piso ejecutivo donde el director financiero había dejado una taza de café sin terminar. Entre facturas y folders, algo llamó su atención, un sobre doblado que no iba a pertenecer a nadie visible, un papel asomando con un apellido que se le quedó pegado en la lengua. Figueroa de Villarreal. No debería haber leído, no había tiempo, pero la costumbre de quienes viven de observar detalles la empujó a mirar el fragmento. Un sello, una firma apenas visible bajo el barniz del escritorio. El corazón le dio un vuelco. Ese apellido era el de su abuela. Nunca fue curiosidad maligna. Fue la sorpresa paralizante de quien pestañea y no recuerda por qué todo de pronto tiene sentido. Renata dejó el sobre donde lo encontró. No tocó nada más. Empujó su carrito y con las manos escaldadas por el olor a lejía, salió al pasillo como si llevara un secreto que no debía pronunciar en voz alta. La abuela, doña Amelia, no era solo una mujer mayor sentada en una mecedora. Era una arca de recuerdos. Había trabajado en aquel edificio décadas atrás, cuando los nombres en las placas aún no olían a impunidad. Había guardado en su cocina una caja de recetas donde no solo se conservaban sopas y secretos culinarios, sino también herramientas de memoria que ella misma había protegido sin explicar del todo por qué. Ese mediodía, doña Amelia preparó un guiso a fuego lento, tarareó una canción vieja y sin que Renata lo supiera, revisó con manos temblorosas un papel que había decidido volver a mirar. La tarde no llegó al anochecer. La hospitalización fue súbita, mareo, caída, urgencia. El timbre anunciador de la ambulancia, las luces, el taxi mal estacionado. En la sala de espera, el mundo de Renata se redujo a sonidos, a un régimen de espera y a un olor medicinal que le quitaba las fuerzas. Habló con los médicos en voz contenida, explicó la fragilidad de su abuela, permitió que la ingresaran. Doña Amelia, que hasta ayer era una mujer de silla y delantal, miró a Renata con una intensidad que rompía la noche. En la habitación del hospital, entre el zumbido de los monitores, Amelia tanteó la mano de su nieta y habló con una urgencia que llegó como una confesión heredada. «Hay papeles en la caja de recetas, papeles que yo escondí porque tenía miedo de que me quitaran lo que es justo». La voz era un hilo, y por debajo, la certeza de quien ha guardado la verdad por años. Renata, con los guantes aún impregnados de aroma a desinfectante,
Sintió que una línea de la vida que creía recta se curvaba hacia un mapa desconocido. «¿Qué quieres decir con lo que es justo?», preguntó Renata, intentando mantener la calma que su pulso no sostenía. Amelia no necesitaría más que medio aliento. «Figueroa de Villareal», dijo con una fuerza que sorprendió a la propia Renata. «Yo fui la esposa. Antes de que el rumor se volviera historia, fuimos esposos. El acta fundacional lo consigna. La mitad del grupo debía reservarse para los herederos. Pero todo quedó en papeles y promesas. Yo guardé el acta. Está en la caja, detrás de las recetas. Por favor, protégela». Esas palabras reventaron la habitación en miles de piezas. Renata sintió un vértigo de vértices, la posibilidad de que lo que su familia había perdido no fuera solo dinero, sino reconocimiento, nombre, dignidad. La abuela, con la frente pegada a la almohada, añadió algo más, como si liberara un último peso. «No lo dije antes para protegerte. El mundo no es generoso con las mujeres que no se encajonan en los lugares que esperan». Luego cerró los ojos, respiró y dejó que la máquina marcara su ritmo. La caja de recetas no era bonita. Tenía en la tapa una mancha de aceite, el dibujo descolorido de un jarrón con girasoles, y dentro olía a harina y a pimienta. Allí, entre los papeles de cocina y las cuentas anotadas, apareció el acta fundacional, un pliego grueso con sellos, una firma que traía peso y una cláusula redactada con la antigua formalidad notarial que afirmaba lo que Amelia decía, una reserva patrimonial para su familia. Había además una nota adhesiva con un nombre, Nicolás Paredes, el notario que años atrás había sido testigo de la firma. Renata sostuvo el documento con dedos que temblaban. Miró la letra, el timbre, la humedad de la tinta antigua. Era tangible. No era un rumor viejo, era un indicio con olor a tinta y a tiempo. Lo que vino después fue una mezcla de lógica y improvisación. Renata llamó a Isabel Montenegro, una abogada que había conocido por un trámite vecinal. Isabel contestó con la mundana amabilidad de quien ha visto casos raros pero no imposibles. «Tráeme todo lo que tengas», dijo. «No lo publiques ni se lo cuentes a nadie más». Isabel supo desde el primer segundo que aquello podría ser una pieza de incalculable valor jurídico, pero también una bomba que desataría fuerzas que Renata no imaginaba. El primer paso fue ordenado: peritaje caligráfico y verificación de sellos notariales. Isabel explicó con la voz baja de un profesional que mide el riesgo que necesitarían un perito de confianza, un notario que certificara la autenticidad del sello y un auditor financiero que rastreara movimientos pasados. «No podemos ir a juicio por sentencias de indignación», advirtió. «Necesitamos que cada hoja tenga un peso que pueda sobrevivir a la maquinaria legal». Renata asintió, y en esa ascensión quedó la determinación de quien siente que el mundo le debe una oportunidad. Mientras la abogada enlistaba peritos, Renata llamó a Sergio Navarro, un periodista de investigación que había publicado un reportaje sobre contratos dudosos hace un par de años. Sergio llegó al hospital con una libreta y una mirada que olía a café y a noches en vela. Cuando le mostró la carta, dijo apenas una cosa: «Si esto es lo que parece, no será solo una historia, será un terremoto». Y la palabra terremoto dejó caer sobre la mesa las consecuencias posibles. Prensa, presión, represalias. No estaban solas. Camila Estrada, la recepcionista del Grupo Cordillera, era una figura casi invisible en los pasillos donde se decidía el destino de millones. Sin embargo, su sonrisa contenía una fibra de vigilancia que había aprendido a cultivar para sobrevivir. Camila recogía pequeños fragmentos de conversaciones, guardaba correos olvidados, tenía una capacidad innata para ver lo que otros descartaban. Fue ella quien, por prudencia, les entregó un correo electrónico, un intercambio entre Lorenzo Pacheco y un despacho offshore donde se mencionaba la creación de una sociedad pantalla. Lorenzo no lo escribía con descuido, lo redactaba con la seguridad de quien maneja hilos. En la pequeña sala de Isabel, con la luz que se filtraba por la persiana, comenzaron a delinearse los mapas de acción. Se necesitaba primero una pericia caligráfica
que asegurara que la firma y los textos eran originales. Luego, una auditoría que señalara intentos pasados de vaciar la empresa hacia cuentas en el exterior. Y, sobre todo, una medida cautelar que, solicitada con rapidez y fundamento, impidiera que cualquier transferencia de activos se concretara mientras la justicia analizara el fondo del asunto. Isabel enfatizó la palabra cautelar con la que compra tiempo. Es lo que nos da el pulso para respirar sin que lo vendan todo. Gonzalo Medina apareció en escena como lo hacen los guardianes de archivos, con manos manchadas de tinta y la paciencia de quien colecciona papeles como si fueran reliquias. Vivía en una habitación donde cuadrados de luz formaban estantes improvisados con carpetas y fotografías. Era antiguo asistente del fundador del Grupo Cordillera. Había sacado de la memoria cosas que otros preferían olvidar. Cuando Gonzalo pronunció el nombre de Amelia, la historia tuvo un eco distinto. No era solo la voz de la nieta y la abuela, sino la de alguien que recordaba reuniones, acuerdos en voz baja y promesas no cumplidas. Trajo declaraciones juradas antiguas, hojas que podían corroborar la existencia de testigos y sellos que, si se presentaban bien, construirían una trama demostrable. Gonzalo daba la sensación de estar tocando una herida abierta. Recordó cómo, en los años en que el mundo todavía hablaba con menos frialdad, su jefe, un hombre que luego sería venerado en placas y placas, había tenido una vida personal que no siempre cuadraba con los discursos públicos. Habló de la existencia de acuerdos privados y de la costumbre de sellar compromisos con notarios que, más tarde, perdían su presencia en las actas oficiales. Dijo también algo que heló la habitación. Algunas firmas se hicieron con prisas, otras con miedo, pero en los papeles hay huellas de esa prisa y de ese miedo. Mientras el equipo se organizaba, la reacción en las oficinas del cordón superior no se hizo esperar. Máximo Duarte y su círculo, Lorenzo Pacheco, con su sonrisa de asesor pulido, y otros ejecutivos que medían números como si fueran defensas, percibieron ciertas variaciones. Cámaras que se movían, reportes que desaparecían, teléfonos que sonaban a horas inusitadas. No era casualidad. Había un aviso, una sombra en las finanzas que los obligó a tomar medidas. Lorenzo comenzó a moverse para asegurar los activos, frase neutral que en la práctica significaba preparar la ruta de escape de los fondos. Cuando entró en escena la posibilidad de constituir una empresa en un paraíso fiscal, Isabel lo detectó como una prioridad. Hay maniobras que no se pueden permitir aunque se haga todo en silencio. En una cafetería de barrio, Emilio Bravo pidió a Isabel que no hablara con nadie. Emilio era el director financiero que hasta hacía poco había mirado las cifras con la frialdad del que sabe manipular las cuentas. Ahora entró con los ojos rojos de quien carga culpa. Trajo una memoria USB envuelta en papel de aluminio, como si el contenido pudiera evaporarse con la luz. «No puedo seguir siendo parte de esto», dijo. «Me ofrecieron cerrar los ojos, me ofrecieron prosperidad, pero cuando uno comienza a justificar las pequeñas trampas, termina perdiendo la brújula». Emilio entregó copias de transferencias, órdenes, correos internos. No era una confesión romántica de redención. Era un acto calculado por quien entendía que, si no se hacía algo, los documentos se destruirían y la verdad quedaría enterrada en acrílico. Isabel miró el contenido con la compostura de quien guarda la calma para no arruinar un proceso. Esto nos sirve para demostrar la existencia de maniobras, pero debemos certificarlo. Necesitaremos un peritaje informático, cadenas de custodia y pruebas que conecten esos movimientos con decisiones firmes en la estructura. Dijo también una cosa que a Renata le costó asimilar. Habrá represalias. Podrían intentar desacreditar a Gonzalo, intimidar a Camila, silenciar a Emilio. Tenemos que proteger a los testigos. El riesgo se materializó en una noche de lluvia. Un coche negro merodeó la casa de Gonzalo. Dos figuras bajaron y tocaron la puerta con autoridad. Gonzalo, que esperaba lo inevitable, escondió un sobre con declaraciones en el forro de una caja vieja antes de abrir. Cuando Lorenzo apareció con palabras amables y ofreciendo una charla, Gonzalo sintió la presión como un aliento en la nuca. Regresó a su casa con la sensación de que lo estaban observando.
Esa noche, Renata durmió con la foto de Mateo bajo la almohada y con la caja de recetas cerrada bajo el colchón de la abuela. La campaña de contención de la otra parte no era solo intimidación física. Existían cartas en apariencia legales que amenazaban con demandas por difamación, correos internos que hablaban de cláusulas de confidencialidad y un plan de acción para desviar la atención, filtrar un rumor sobre un posible acuerdo de compra de activos por parte de una consultora extranjera. Si logramos vender parte del paquete accionario a un tercero neutral, nadie podrá tocarlo, dijo Lorenzo en una llamada interceptada por Camila y enviada a Isabel. La lectura era clara. Debían actuar antes de que el dinero viajara lejos. El equipo preparó un plan en capas: ordenar peritajes, asegurar custodia de documentos, solicitar con rapidez una medida cautelar a la jueza que en el pasado había sido rigurosa con casos de fraude. Isabel habló del tribunal con la precisión de quien conoce la puerta secreta de la ley. Solicitaremos que se bloqueen las cuentas, que se impidan transferencias significativas y que se cotejen los sellos notariales. Es una batalla por tiempo y evidencia. La palabra bloqueo flotó como una tabla de salvación en medio del mar agitado que se avecinaba. Renata, entre una noche sin sueño y otra, fue recabando más pruebas, fichas, recibos, anotaciones de la abuela. Llevó, con cuidado casi ritual, el acta al despacho de Nicolás Paredes, el notario al que la nota señalaba. Nicolás, que ahora trabajaba en una oficina pequeña, recordó los tiempos en que las firmas eran actos públicos. Al ver el documento, negó con la cabeza, como apagando una lámpara. No podía decir mucho sin cumplir protocolos, pero aceptó dar una declaración sobre el sello y la fecha, y propuso una verificación química de la tinta. «La tinta tiene memoria», dijo, y la forma en que pronunció la frase dejó a Renata con la sensación de que aquella historia tenía rastros que podían seguirse hasta donde fuera necesario. Mientras tanto, en la torre donde Máximo consideraba las cosas desde su despacho con vistas a la ciudad, la posibilidad de pérdida generaba una mezcla de incredulidad y cólera. La entropía que amenazaba al grupo no solo ponía en riesgo capitales, amenazaba la imagen, las placas con nombres, la limpieza del legado. Para personas como Máximo, perder el control equivale a perder el derecho a existir como pantomima de éxito. Arropado por abogados y asesores, trazó una defensa dura: desacreditar a los testigos, cuestionar la autenticidad del acta y acelerar las transferencias si hacía falta. Esa aceleración era la pieza que más aterró a Isabel, la posibilidad de que, en menos de una semana, la mayor parte del patrimonio se convirtiera en humo distribuido en paraísos fiscales. Renata no era abogada, ni periodista, ni perito. Era una madre que lavaba pisos, que conocía el tacto de la escoba, que sabía recortar los gastos para que el pequeño Mateo no dejara de estudiar. Sin embargo, en ella se conjugaban la dignidad acumulada y la rabia de quien ha visto a su familia borrada del mapa. Sentía el peso del apellido que no le habían permitido llevar en la vida pública, pero que ahora podía traerle la posibilidad de una justicia que no era venganza, sino reparación. En más de una ocasión, se miró en la foto de la alacena y recordó que no luchaba solo por ella. Luchaba para que un nombre volviera a pertenecer a los suyos y para que los que vinieran después no sufrieran la misma invisibilidad. El riesgo se volvió más claro una madrugada en la que un correo apareció en la bandeja de Isabel con un asunto frío: operación de contención aprobada. El texto no era explícito, pero implicaba que se aceleraría la venta de parte de los activos. Era la señal de que la maquinaria de poder podía moverse con rapidez. Isabel, con una mezcla de calma profesional y tensión, pidió inmediatamente una cita con la jueza a cargo de asuntos mercantiles. No se podía perder un minuto. Esa misma noche, Emilio convocó a Renata a un café con luz tenue. Le entregó en mano el USB envuelto en papel de aluminio y no dijo más que «hazlo valer». Renata lo guardó junto a la foto de Mateo, con la sensación de que sujetaba un candado cuyo truco no conocía del todo. Sabía que, con esa información, el equilibrio de fuerzas podría inclinarse. Sabía también que él, con su arrepentimiento,
había puesto en la mesa una moneda que podía comprarse la tranquilidad o la condena. Las horas siguientes fueron un reloj de pasos medidos, perito caligráfico contactado, custodio de evidencia seleccionado, cadena de custodia preparada. Isabel redactó la solicitud de medida cautelar con la exactitud de quien escribe para que un juez entienda no la moral, sino la verificación técnica, sellos, fechas, movimientos de cuentas. En los intersticios de esos preparativos, Renata pidió a Camila que hiciera algo que llenó la sala de una ternura amarga, que siguiera a su madre, que recogiera fotografías, cartas y cualquier otro papel viejo que respaldara la versión de Amelia. Hubo momentos de soledad como si el viento se llevara los pasos débiles. Una noche, Renata se sentó en la cocina con una taza de té frío y la caja abierta sobre la mesa. La luz amarilla dibujó sombras de girasoles sobre sus manos. Por un instante pensó en entregar todo, en dejar que la vida siguiera su curso. Pero el rostro de Mateo, en la foto, la obligó a sostener la decisión. «Si gano esto», se dijo en voz baja, «no será por venganza, será por dignidad, por los que pasaron sin nombre». Y entonces, cuando parecía que el primer bloque de la historia entregaba sus piezas esenciales, la humillación, el hallazgo, la confesión de la abuela, la caja de recetas, la junta de aliados y la traición contenida en los planes de Lorenzo, llegó la noticia que subió el volumen, una transferencia tentativa, un intento de mover un paquete accionario hacia una cuenta intermedia, programado para la madrugada siguiente. La pantalla del ordenador de Isabel mostró un rastro de correos, nombres en clave y la fecha que marcaba el inicio de la jugada. Había que actuar de inmediato. La medida cautelar no era solo una opción, era la única tabla de salvación para que aquellos papeles no quedaran sin peso. Renata, con las manos aún impregnadas del olor de su trabajo, tomó la decisión que pocas veces permiten la espera: pedir a la jueza que interviniera de urgencia, que congelara cuentas, que obligara a una auditoría provisional. Era una apuesta legal contra la velocidad del poder. Antes de que la madrugada la sorprendiera, Isabel presentó la solicitud. Los documentos subieron en sobres digitales a la corte. Los peritos aceptaron entrar en la cadena de custodia. Nicolás Paredes confirmó presencia para cotejar sellos. Gonzalo entregó una declaración jurada firmada que atestiguaba fechas y encuentros. Camila se comprometió a seguir la pista interna de correos y llamadas. Sergio, a preparar un reportaje que, sin revelar todos los detalles, pondría luz sobre prácticas contables oscuras. Emilio se mantendría en el anonimato en lo inmediato, ofreciendo datos clave que podrían demostrar la intención de vaciar activos. En la puerta del edificio, Renata pasó de nuevo frente al vestíbulo de mármol. El jarrón con girasoles que en la mañana había sido un paisaje remoto, ahora le hacía un guiño simbólico. Aquellas flores, tan fuera de lugar entre los mármoles, parecían sostener la idea de que algo brillante puede nacer en terrenos fríos. El mismo lugar donde Máximo la dejó sin crédito era ahora el escenario donde su apellido, aunque todavía en papeles y sellos, reclamaba espacio. La noche cerraba el primer capítulo de esta trayectoria con una tensión concreta: el riesgo inminente de un envío masivo de activos al extranjero, la necesidad de una orden judicial para paralizar la maniobra y una red de personas invisibles que por primera vez se sentían vistas. Renata se retiró a casa, después de dejar a la abuela con un enfermero que prometió vigilarla. Antes de acostarse, dejó la foto de Mateo debajo del acta. Dormir sería, si llegaba, un lujo efímero. A las 3 de la mañana, cuando la ciudad aún respiraba con cautela, sonó el teléfono. Un mensaje de Camila, breve y urgente. «Hay movimientos. Rápido». Renata se levantó, se vistió, tomó la caja de recetas y salió. La acción comenzaba a consumirse en tiempo real. El justo que dormía en un papel podía perderse si no se lo defendía con la ley, la prensa y la determinación de quienes, hasta entonces, habían sido invisibles. Ella, con las llaves en la mano y el sabor del desinfectante en las uñas, entendió que la siguiente jornada no sería solo una defensa técnica, sino una confrontación con lo que siempre la había mantenido pequeña a los ojos de otros. «Quédate hasta el final.
Lo que viene cambiará todo. La ciudad estaba húmeda cuando Renata llegó a la puerta del Grupo Cordillera. La vigilancia parecía más alerta. Los guardias se movían como si supieran que algo iba a ocurrir. En el interior, los servidores registraban cada acceso y en algún rincón los correos se preparaban para lo que tenía que convertirse en la maniobra definitiva. Lorenzo, por su parte, dormía con la seguridad que da la impunidad. Pero la noche tenía otras manos en su reloj. Isabel ya había subido la petición cautelar y el juzgado, en lo burocrático, empezaba a moverse. No sería instantáneo. La ley no lo es. Pero les daba la posibilidad de un freno. Cerca de la entrada, la recepcionista notó una presencia inusual. Un correo sospechoso había sido enviado desde la cuenta de un ejecutivo a una firma extranjera. Camila, con la discreción que aprendió a cultivar, descargó el archivo y lo entregó a Sergio. Este, con su teclado como arma, redactó una nota que podría exponer la maniobra sin revelar la confidencialidad de los testigos. Fue un equilibrio delicado entre la exigencia de explicar y la necesidad de proteger. Al mismo tiempo, desde un despacho alto, Máximo ordenó fortalecer el blindaje, abogados, protocolos, amenazas veladas. Lorenzo, por su parte, aceleró los pasos para cubrir la maniobra con fachadas legales. Sin embargo, en el centro de la ciudad, un retén de voluntades empezaba a cerrarse alrededor de la caja de recetas con girasoles. Cuando el amanecer se asomó por los cristales, el primer efecto de la madrugada se mostró no en un veredicto, sino en una pantalla. La petición de medida cautelar había sido recibida por la mesa de entradas del juzgado. Era solo el primer paso de una cadena larga. Revisión, admisión, evaluación y tal vez, si la juez lo estimaba necesario, la orden de bloqueo provisional. Un pulso se corrió a través del sistema. Para muchos parecía poco, pero para Renata y su equipo representaba la posibilidad de ver la ley actuar como escudo. El teléfono de Renata vibró una vez. Un mensaje de Isabel con una sola palabra. Listos. Era una promesa contenida, un sitio donde la esperanza se podía apoyar en procedimientos. Por ahora, el edificio del poder seguía en pie. Por ahora, la balanza aún oscilaba. Pero entre la caja de recetas y la tinta de un acta, algo había comenzado a cambiar. La limpieza que hacía cada mañana ya no era solo un trabajo. Tenía la fuerza de quien guarda memoria y la transforma en coraje. Y la mujer que había recibido un no aquel mismo día estaba a punto de poner en juego lo que siempre le habían negado, la posibilidad de reclamar lo que, por derecho y por historia, pertenecía a su sangre. La jornada siguiente prometía ser determinante. Peritos programados, custodia dispuesta, redes de protección para testigos y, sobre todo, la certeza de que los papeles que habían permanecido en una caja con olor a harina estaban a punto de hablar más alto que las palabras de un banquero. Renata respiró hondo, miró la foto de Mateo y, con las manos aún impregnadas de la tarea diaria, prometió mantener la calma y la firmeza. Sabía que no sería fácil, sabía que el precio sería alto, pero también sabía que, por primera vez, la invisibilidad tenía una voz, y esa voz no iba a retroceder. La jornada siguiente se instaló en la exactitud de las rutinas, pero con una presión distinta. Cada gesto parecía medir el tiempo que quedaba para que la maquinaria del poder hiciera su movimiento. Renata ya no caminaba por el Grupo Cordillera como quien habita una ciudad ajena. Caminaba como quien entra en territorio propio, aunque todavía fuera a barrer los rastros de otros. La caja de recetas vivía ahora en una caja fuerte provisional en el despacho de Isabel. La foto de Mateo seguía pegada en la alacena de su cocina, y por las noches ella repasaba, con los dedos, los bordes del acta como quien memoriza los contornos de una herida para no perder la ruta. El día de la audiencia llegó con un frío que parecía penetrar el mármol. El juzgado mercantil lucía un entramado de sillas ocupadas por gente que había venido a ver algo más que un pleito jurídico, un pulso entre visibilidad y ocultamiento. Afuera, cámaras y reporteros buscaban cualquier rostro conocido. Dentro, la sala tenía una tensión que se podía casi oler, como el café demasiado fuerte en vasos de plástico.
La jueza Catalina Ríos entró con la seriedad de quien sabe que tiene en sus manos algo que puede mover billetes y reputaciones por igual. Su voz fue breve al abrir la sesión. Se admite la audiencia para la solicitud de medida cautelar solicitada por la parte actora. Procedan. Isabel, con su carpeta ordenada, exhibió las pruebas con la calma que nace de la preparación. Mostró el acta original, debidamente sellada y con la nota que remitía a Nicolás Paredes. Pidió que se reconociera la autenticidad preliminar de la documentación y que se dictaran medidas cautelares urgentes: bloqueo de transferencias, prohibición de venta de activos clave y la designación de un interventor independiente hasta concluir la auditoría. El primer testimonio fue el del perito caligráfico que Isabel había contratado, la doctora Laura Vega. Habló de las fibras del papel, de la presión del bolígrafo, de la composición de las tintas y de los patrones de escritura. Explicó con ejemplos y gráficos por qué la firma tenía rasgos coincidentes con documentos de la misma época. En el tribunal se hicieron presentes los matices técnicos, curvaturas, trazos de inicio, restos de tinta en los bordes. No se trata solo de una firma parecida, dijo la doctora Vega mirando a la sala, sino de una huella que se aloja en los músculos y se reproduce con la constancia del hábito. Su voz, mesurada, desmontó una primera línea de defensa: la posibilidad de una falsificación burda. Después vino Nicolás Paredes, el notario. Sus manos temblaban solo en el comienzo, cuando dijo su nombre. Explicó que recordaba haber intervenido como fedatario en actas de ese periodo, que sus sellos y su archivo eran registros públicos y que, en sus papeles, existían notas que permitían correlacionar fechas. A preguntas puntuales del abogado defensor, Nicolás respondió con la prudencia que obliga la ley, pero sin ambajes. El sello coincide con mis registros. La documentación presenta elementos que la vinculan a la fecha consignada. Ese testimonio, más que una sentencia, fue una ancla. A continuación, el perito informático presentó los resultados del análisis forense del USB entregado por Emilio: rutas de acceso, metadatos de las transferencias, huellas en las cabeceras de correo y una correlación de instrucciones de autorización que vinculaban a cuentas internas con movimientos hacia direcciones en el extranjero. La contabilidad, cuando se mostró en pantalla, parecía un mapa con islas de dinero y puentes que llevaban hacia paraísos fiscales. No era solo pérdida económica, era la intención de vaciar patrimonio. Máximo, en la sala, mantuvo una postura que oscilaba entre la arrogancia y la incredulidad. Su equipo intentó contrarrestar con una línea: el acta podía ser una construcción, la cadena de custodia podía haberse roto, y la prueba podía ser contaminada por la actuación de personas con interés directo. Lorenzo, desde la mesa contigua, hacía anotaciones que parecían pequeñas bombas frías. Tal vez podían desacreditar a Gonzalo, quizás podían sembrar dudas sobre Emilio, pero la presencia de varios peritos y la cadena de custodia bien documentada que Isabel había preparado, sellado por notario, custodia registrada, testigos, complicaba esas estrategias. La jueza Catalina Ríos decretó una pausa antes de la exposición del auditor. En ese silencio, los ojos de Renata se encontraron con los de Gonzalo, que llegó con la mirada marcada por noches de insomnio. Había perdido peso, pero también había recuperado algo que parecía más valioso: la tranquilidad de quien ya no guarda el secreto para sí. Su voz al declarar fue pausada, como quien recita fechas que se han vuelto cuchillos. Habló de reuniones, de conversaciones en las que se hablaba en voz baja, de promesas hechas en pasillos y selladas en cócteles privados. Dijo el nombre de Amelia con una ternura que rompió el profesionalismo gélido de la sala. Ella cuidó la caja de recetas como se guarda una fe. No fue por vanidad, fue para que la verdad tuviera un lugar donde nacer. El auditor forense, la contadora María Torres, presentó la hoja de ruta de los movimientos financieros. Con cifras y tablas, expuso cómo ciertas partidas habían sido reclasificadas, cómo órdenes de pago habían sido firmadas con autorización de niveles intermedios y cómo en momentos puntuales hubo desviaciones que no podían corresponder a prácticas normales.
Indicó fechas, montos y destinatarios. Estos movimientos muestran intención y planificación, aseguró. No es casualidad. La defensa intentó cuestionar las fechas, la legitimidad de los testigos y la posibilidad de un montaje. Su argumento más afilado fue el del quebradero de cadenas. Alegaron que el acta podía haber sido introducida de manera clandestina y que la custodia no había sido ininterrumpida. Isabel replicó con calma exigente. Cada paso de la custodia había sido registrado, incluyendo la firma del notario, el sello de recepción de la Fiscalía, que había sido informada de la existencia de las pruebas, y las fotografías sello que acompañaban la entrega. Cuando la jueza escuchó las exposiciones, hizo preguntas que mostraban su conocimiento, sobre la verificación de tintas, sobre el protocolo de custodia, sobre la posibilidad de transferencias urgentes. Sus dudas no eran retóricas. Su decisión debía equilibrar la posibilidad de dañar a terceros con la necesidad de evitar que el patrimonio se desvaneciera. Finalmente, en un momento en que la sala quedó en suspensión, Catalina Ríos tomó la decisión que cambiaría el curso de los días. Dictó medidas cautelares provisionales. Ordenó el bloqueo de transferencias superiores a ciertos montos, el congelamiento de cuentas sospechosas, la prohibición de venta de activos clave y la designación de un interventor judicial que supervisaría las operaciones cotidianas hasta concluir la auditoría. Además, remitió copia de las pruebas a la Fiscalía para que se investigara la posible comisión de delitos relacionados con la administración fraudulenta de la entidad. La sala exhaló. Afuera, en la calle, los micrófonos recogieron la noticia antes de que muchos la asimilaran. Para Renata, la resolución fue un triunfo que olía a trabajo duro y a pequeñas victorias. Para Máximo, fue la primera señal de que el suelo ya no era completamente firme. La decisión no le otorgaba a nadie la propiedad, le ponía frenos a quienes podían vaciar lo que quedaba. Era, en términos jurídicos, un respiro. La reacción dentro del Grupo Cordillera fue veloz. Los accionistas, temerosos de perder su capital por el ruido mediático y la posibilidad de ver activos congelados, comenzaron a hablar de una reunión extraordinaria. Las agencias de calificación y los grandes investidores miraron con recelo. Los bancos corresponsales que mantenían líneas crediticias se apartaron. El precio de mercado, que dependía de la confianza, sufrió un impulso a la baja. El efecto dominó era claro. La reputación, antaño blindada por placas y donaciones, ahora tenía fisuras. Era evidente que si la dirección del grupo quería escapar del asedio, necesitaría recurrir a atajos. Intentarían vender parte del paquete accionario a terceros, acelerar acuerdos con consultoras o incluso buscar compradores externos dispuestos a pagar y a callar. Esa posibilidad era la que Isabel temía con más intensidad. Una venta rápida que escurriera el capital hacia quienes no tendrían interés en reparar daños ni en respetar las obligaciones laborales. Fue entonces cuando surgió la idea que, en un principio, a Renata le pareció descabellada. Si la defensa del patrimonio consistía en impedir que manos ajenas se hicieran con el banco, ¿por qué no intentar poner en manos de quienes realmente querían respetarlo? La figura de una compra que preservara la empresa como proyecto social y laboral empezó a sonar en voz alta. No sería fácil, requería dinero, organización y, sobre todo, alianzas inesperadas. Sergio, que ya había publicado una crónica que mostraba los patrones delictivos sin vulnerar la investigación, usó su columna para encender una campaña ciudadana. No se trataba de sensacionalismo, se trataba de armar una posibilidad de rescate que no dependiera de más ladrones. Bajo el título Cordillera, ¿quién cuida lo nuestro?, la pieza pedía transparencia y proponía un mecanismo. La creación de un consorcio de compra conformado por empleados, pequeños inversores éticos, fundaciones y una alianza con un fondo de inversión de impacto que había mostrado interés en rescates empresariales legítimos. Sergio habló de la experiencia de otros países donde asociaciones de trabajadores y capitales éticos habían intervenido para evitar que el patrimonio se perdiera. Isabel, escéptica y práctica, hizo números.
Era necesario conseguir un monto importante para competir en un mercado donde la liquidez manda. Pero había ventajas. La casa estaba debilitada. El precio fair market se desplomaba por la nube de incertidumbre. Además, la intervención judicial y la presión mediática harían más difícil una compra silenciosa. Había una ventana. Emilio, con su culpa aún fresca, ofreció lo único que tenía de inmediato: contactos. Introdujo a Isabel en una conversación con un pequeño grupo de inversores que él conocía y que, avergonzados de su participación indirecta, querían ahora lavar esa mancha apostando por la reconstrucción. No eran fondos gigantescos, pero sí eran serios, capitales limpios, con intención de crear un consejo vigilancia y políticas sociales en la nueva gestión. Entre esos contactos, apareció la propuesta de una oferta conjunta. Capital semilla del Fondo de Impacto, un préstamo puente de una cooperativa de crédito, aunque menor que el que Renata había pedido antes y que le fue negado por Máximo por razones protocolarias, y apoyos de crowdfunding gestionados por Sergio para asegurar participación ciudadana. La idea se volvió un plan en 24 horas. Camila lanzó en el anonimato una recolección entre empleados y exempleados quienes, a pesar del miedo, depositaron pequeñas cantidades para demostrar compromiso. Había valor simbólico. Si la compra se lograba sin complicidades, el nuevo propietario tendría una legitimidad social enorme. Renata, que no quería convertirse en una figura de ostentación, aceptó participar como representante de los herederos, porque la medida cautelar y la declaración preliminar de patrimonialidad le daban la potestad moral y, en cierto modo, jurídica para ser interlocutora. No fue que ella ahora tuviera plata, fue que su nombre funcionó como pegamento legal y emocional para atraer inversión ética. En la primera semana posterior a la cautelar, la Fiscalía citó a varios directivos para declarar. Los nombres corrieron como sombras. Algunos asesores cambiaron de teléfono, otros intentaron negar su participación. Lorenzo, cada vez más expuesto, buscó refugio en abogados que hablaban de estrategias dilatorias. Pero el ruido ya había crecido. Nadie quería ser el que permitió que el banco se vendiera a un comprador incógnito mientras la justicia investigaba. Las órdenes de la jueza y la posibilidad de sanciones penales encendieron la alarma entre los grandes tenedores. Muchas manos decidieron salir. En ese clima de salidas y fugas, aparecieron compradores oportunistas que ofrecieron dinero con condiciones oscuras, venta rápida, acuerdos de confidencialidad, promesas de mantener la plantilla intacta. Isabel rechazó casi todas las ofertas. La idea de cambiar una dependencia por otra le resultaba poco más que una sustitución de ladrones. En una reunión que parecía una tregua necesaria, se decidió que, si había una venta, debía ser transparente y que la oferta ciudadana tendría derecho a igualar cualquier propuesta. La jueza, sensible a la posibilidad de proteger la integridad de los activos y con la vista puesta en el interés social, aceptó ordenar que cualquier venta significante se hiciera con mecanismos de prioridad para ofertas que demostraran el interés público y social, y que solo se concediera si se garantizaban los derechos laborales. Era un gesto que inclinó la balanza. No fue una victoria definitiva, pero sí una protección. Los días pasaron en una secuencia vertiginosa de reuniones, firmas preliminares y llamadas interminables. La palabra subasta comenzó a escucharse con frecuencia. La Fiscalía, mientras tanto, pedía más tiempo para recabar pruebas que pudieran derivar en imputaciones formales. La presión del tiempo y la determinación del equipo de Renata hicieron que el proceso se acelerara. En 3 semanas se organizó un mecanismo de oferta pública supervisada por el interventor judicial y con vigilancia de la jueza. Para cuando la subasta llegó, la noticia ya era un pulso nacional. La mañana de la subasta fue una mezcla de silencio y ruido, silencios tensos en las salas de juntas, ruido en las calles por la presencia de ciudadanos que habían seguido la historia. El oferente que más había sonado, un consorcio anónimo con siglos de capital, presentó su primer cheque. La coalición liderada por Isabel, con la mediación de un fondo de impacto y la participación de empleados representados por un sindicato que se había formado en tiempo récord,
presentó una oferta rival. No fue la más grande en términos absolutos, pero sí la mejor en condiciones. Mantenimiento de empleos, compromiso con programas sociales, auditorías independientes y la participación de la figura de Renata como representante de los herederos y garante moral de la operación. En la mesa de ofertas, mientras los números se desplegaban, Máximo observaba con una mezcla que ya no era de desprecio, sino de cálculo nervioso. Sabía que si perdía aquella subasta, la humillación no sería solo suya, sería pública y simbólica. Cuando la juez dio la palabra para anunciar al ganador, el silencio fue absoluto. La oferta ciudadana ganó por un margen estrecho, no porque tuviera más dinero, sino porque el interventor y la jueza consideraron que su propuesta era la que mejor preservaba el interés social y la integridad del banco en un momento de crisis ética. Fue una decisión arriesgada, pero la presión pública y la necesidad de reconstrucción la hicieron ver como la opción menos dañina. Un mes después del no que Máximo le había lanzado en el vestíbulo, un mes exacto contado por la foto de Mateo, por noches sin dormir y por la caja de recetas, la lona del Grupo Cordillera no parecía la misma. Las cámaras estaban otra vez allí, pero con rostros distintos. Trabajadores que celebraban, periodistas que relataban la cronología y empleados que miraban, escépticos aún, la entrada principal. En la sala de juntas, rodeada de millones en papeles y de retratos enmarcados con sonrisas de próceres empresariales, Renata entró por la puerta principal, no con caminar temeroso, sino con la calma de alguien que entiende que la posesión legal no anula el trabajo por delante. La llegada a la oficina de Máximo fue el momento más esperado. Él estaba allí, con una inclinación que parecía exigir una explicación que su orgullo no le dejaba dar. Cuando Renata cruzó la partición, la sala olía a muebles pulidos y a café caro. Los girasoles, aquellos que una vez le parecieron absurdos en un jarrón de mármol, ahora lucían en un florero modesto sobre la mesa. Alguien los había puesto ahí a modo de símbolo o de consuelo. Renata sostuvo en la mano un dossier, las escrituras de la compra, los certificados de participación, la firma del interventor judicial y la orden que autorizaba el cambio de control. No había espectáculo en su manera de hablar. Había una decisión tomada. Máximo intentó una réplica venida de su despacho de experiencias. Esto es una burbuja, una maniobra mediática. No durará. ¿De verdad cree que puede manejar esto? Había incredulidad y también una rabia que buscaba la justificación en la legalidad, en normas que él creía escribir con su sola empresa. Renata depositó el dossier sobre la mesa, lo abrió y miró sin ira. «Me negó un préstamo», dijo con voz clara, sin dramatismo. «Me dijo que no había crédito para mí. Hoy la misma banca y la misma ciudad me dan la oportunidad de demostrar que el crédito para la dignidad existe si lo hacemos entre muchos. No vine a vengarme, vine a cumplir la promesa que mi abuela puso en papel». La frase que había esperado la prensa se pronunció allí, pero sin teatralidad. «Usted me negó un préstamo. Un mes después compré el banco». Las palabras fueron un clivaje entre lo que fue y lo que la ciudad decide ser. No fue una venganza, fue una restitución simbólica y práctica. El impacto no fue en la economía inmediata de Máximo, sino en la legitimidad que lo sostenía. Su salida de la presidencia se anunció poco después en un comunicado del directorio, atado a la decisión judicial y al contexto político y mediático. No fue un despido con violencia, fue la constatación de que los mecanismos que protegían impunidad estaban por fin vulnerables. La transformación institucional no fue instantánea ni utópica. Renata comprendía que tener el control no significaba convertir todo a su gusto sin escuchar. Su primer acto fue suspender cualquier despido y ordenar la creación de una comisión de trabajo que incluyera representantes de la plantilla, especialistas en finanzas transparentes y miembros de la comunidad. Se creó una fundación con el nombre de la abuela, Fundación Amelia Figueroa, destinada a becas para hijos de empleados, programas de capacitación y un fondo para mejorar las condiciones de limpieza y trabajo. Se estableció además una regla que impidió remuneraciones desproporcionadas
y creó un observatorio ciudadano que revisaría las prácticas de contratación. Nada de esto fue una promesa hueca. Los primeros cambios llegarían en las nóminas del mes siguiente y en la política de compras y proveedores. Emilio, cuya redención no era un camino sin retorno, trabajó con la Fiscalía. La remisión de pruebas provocó citaciones e imputaciones formales a algunos directivos. No se celebraron juicios condenatorios inmediatamente, la ley tiene sus tiempos, pero sí se abrieron causas y se aplicaron medidas cautelares. Emilio testificó con honestidad, aceptando que sus actos pasados le llevarían a asumir consecuencias. Renata, en un gesto que no era indulgencia sino pragmatismo, aceptó su colaboración pública porque su información había sido clave. Las consecuencias para Emilio fueron reales: procesos, pérdida de la posición y la necesidad de enfrentar responsabilidades. Su camino hacia la redención sería largo y con costo. Lorenzo, por su parte, intentó una última carta: huir, cambiar de jurisdicción, buscar amparos. Su movimiento fue lento y en la vorágine terminó siendo perseguido por la Fiscalía. No fue una captura heroica ni una escena de película. Fue la aplicación del proceso, citaciones, órdenes y, finalmente, una imputación que debía seguir su curso en tribunales. La narración pública, sin embargo, fue clara: nadie quedaría por encima de la ley. La comunidad, que había empezado como un murmuro en un café de barrio, se convirtió en una presencia activa. Empleados que antes se sentían pequeños empezaron a participar en la toma de decisiones. Las personas de limpieza recibieron mejoras en sus contratos, equipos mejores y horarios más dignos. Se creó un comité de limpieza que participaba en compras y definía estándares de seguridad laboral. Se implementaron becas para los hijos de empleados, así como programas de salud preventiva, en parte patrocinados por la Fundación Amelia Figueroa. Una de las primeras medidas simbólicas y prácticas fue cambiar el nombre de la empresa, no para borrar su historia, sino para reconocer la pluralidad que la había construido. Cordillera pasó a llamarse oficialmente Grupo Cordillera Figueroa, un gesto que, para muchos, fue más que un rótulo. Renata pidió que el cambio se hiciera con una ceremonia en la que se invitara a familias de empleados, monedas locales y representantes de instituciones de transparencia. En esa ceremonia mostró la caja de recetas. La dejó abierta como recordatorio de que las cosas pequeñas guardan historias que pueden cambiar el curso de los grandes edificios. El caso, sin embargo, no cerró con rapidez. La Fiscalía continuó con investigaciones que podían desembocar en acusaciones penales formales para algunos directivos. La remisión a la Fiscalía dejó abiertas las piezas de una maquinaria que debía ser desmontada cuidadosamente. Se presentaron cargos por administración fraudulenta, por manipulación contable y por intentos de desvío de activos. Eso no significaba que hubiera condenas inmediatas, pero sí implicaba que el engranaje judicial seguiría su curso. Renata lo sabía. La reparación esperaba tiempos que no siempre son los de la urgencia emotiva, pero la sociedad había oído el sonido del motín y no lo olvidaría. Mientras tanto, en lo doméstico, las cosas volvieron a calibrarse lentamente. Doña Amelia se recuperó de su hospitalización. Su mano, aunque temblorosa, recuperó la firmeza de quien sabe que una herencia no es solo dinero. En una mañana de sol, la llevaron al vestíbulo del banco, donde los empleados la recibieron con una mezcla de timidez y gratitud. Ella, sentada en una silla con una manta, miró el bullicio del lugar y sonrió con la serenidad de quien ha guardado un tesoro secreto durante años. Le dieron un pequeño reconocimiento, un espacio para narrar historias a los niños de la fundación. Renata le sostuvo la mano con la ternura de quien entiende que la memoria familiar no es una reliquia, sino una herramienta pública. Mateo estuvo presente en esos días de cambio como un testigo que no comprendía del todo las tramas adultas, pero que sonreía cuando su madre llegaba a la casa con un brillo distinto. En la alacena, la foto con la mancha de mermelada ahora tenía, detrás, un recorte de prensa y una pegatina que decía
Fundación Amelia Figueroa. Mateo, al ver a su madre conversar en la tele, la saludaba con la naturalidad propia de los niños. Su mundo había cambiado, pero su hogar seguía siendo el mismo. No todo fue orgullo sin grietas. Renata se enfrentó a la complejidad de gobernar. Hubo antiguas deudas, contratos que requerían renegociación, proveedores que pedían pagos inmediatos. La reconstrucción implicó negociar con acreedores, tomar decisiones que a veces dolían y priorizar el mantenimiento del empleo sobre bonificaciones. Fue un aprendizaje duro. Tener el control no eximía de la responsabilidad de repartir lo que quedaba con justicia. En esas noches, cuando el edificio ya dormía, Renata releía las cartas de la abuela y las anotaciones de Gonzalo, buscando en la memoria la brújula necesaria para no traicionar el objetivo inicial. Los medios siguieron la historia con un fervor que tuvo momentos de luz y de distancia. Sergio publicó una serie que documentó no solo el fraude, sino también la transformación. Perfiles de empleados, testimonios de limpieza, historias de familias que ahora podían respirar sin la constante amenaza de recortes. Esa narrativa contribuyó a que la opinión pública valorara la idea de que las acciones colectivas pueden transformar estructuras. La Fundación Amelia Figueroa no nació como un instrumento de expiación, nació como un compromiso con la dignidad. Para la comunidad significó plazas de estudio, talleres y becas. Para los empleados de mayor edad significó la garantía de un fondo de retiro más robusto. Renata, que no buscaba aplausos, aceptó presidir con humildad la primera asamblea de la Fundación. Allí habló de la memoria, de la caja de recetas, de la idea de que la justicia no solo es castigar, sino también construir. Hubo resistencias que no desparecieron. Algunos exdirectivos y allegados intentaron emprender acciones legales contra la nueva administración, alegando irregularidades en la subasta o violaciones a la gestión antigua. La justicia, de nuevo, tendría palabra. Mientras los tribunales analizaban recursos, la administración temporaria siguió funcionando con observación ciudadana. El lema de Renata fue siempre pragmático. No vendemos la dignidad por silencio ni por dinero. En lo personal, Renata vivió un arco de transformación que no se tradujo en un cambio de costumbres superficiales. Seguía limpiando, porque entendía que su relación con el trabajo era una forma de anclaje, no porque necesitara hacerlo, sino porque el contacto con lo sencillo le recordaba el sentido de su lucha. Cada mañana, cuando Mateo le pedía un beso antes de ir al colegio, ella le abrazaba y le decía que el valor de las cosas no está en quién las dice, sino en quién las hace. Le enseñó que el dinero puede reparar, pero que la justicia exige cuidado y responsabilidad. Con el paso de los meses, algunas consecuencias legales cobraron forma. Se labraron imputaciones y, en el caso de algunos directivos, se alcanzaron acuerdos de colaboración que implicaban la devolución de recursos y la cooperación con las investigaciones. No hubo juramentos que borraran heridas, pero sí pasos concretos para reparar parte del daño. La Fiscalía continuó su trabajo, con la seriedad que tiene la lentitud institucional, mientras la nueva administración implementaba medidas de control internas para evitar que los mismos errores se repitiesen. En un acto simbólico que reunió a empleados, vecinos y representantes de organizaciones sociales, se inauguró el nuevo hall del banco con los girasoles en un mural central. No era una épica de vencedores, era una promesa pública de vigilancia. Renata, al cortar la cinta, habló de nombres, de Amelia, de las mujeres de limpieza, de Camila y de Gonzalo. Dedicó el acto a los que siempre habían estado invisibles y pidió a la sociedad que no perdiera el hábito de mirar hacia abajo, donde muchas verdades se guardan. En esos mismos meses, la comunidad que se había unido como consorcio para comprar la entidad recibió las primeras utilidades convertidas en beneficios sociales. No fueron fortunas, fueron recursos para programas que permitieron, por ejemplo, la mejora de una guardería donde cuidaban a los hijos de empleados y la entrega de becas para estudios técnicos. La reforma de condiciones laborales incluyó protocolos de seguridad, paga por antigüedad y un programa de ascenso que priorizaba mérito y antigüedad.
El arco de redención humana también se manifestó en figuras inesperadas. Emilio aceptó su responsabilidad pública, realizó declaraciones y colaboró con la auditoría. Pagó un precio personal y profesional, pero su información fue clave para que la Fiscalía armara los casos. Algunos antiguos ejecutivos buscaron acuerdos con la justicia. Otros buscaron caminos menos honorables y fueron perseguidos por la ley. En el balance, la justicia avanzó en pasos pequeños y concretos, no en catarsis instantánea. Gonzalo, a quien la intimidación casi quebró, se convirtió en una figura respetada dentro de la institución. Le ofrecieron un puesto en el archivo histórico del banco para que su memoria se convirtiera en patrimonio público y no en secreto peligroso. Allí, con sus dedos manchados de tinta, organizó una exposición con papeles, cartas y fotografías que contaban la historia íntima del grupo Cordillera Figueroa. Fue una decisión que transformó su dolor en servicio. Camila, la recepcionista que había actuado con prudencia y valentía, recibió reconocimiento y una plaza en el nuevo Consejo de Ética. La gente que antes la veía como un rostro amable que abría puertas, ahora la veía como alguien que había puesto en riesgo su posición por un bien mayor. Su vida no quedó a salvo de preocupaciones, pero sí la de su familia. Su madre, cuyo nombre fue rescatado por las memorias de la Fundación, pudo acceder a programas de salud y memoria. Año tras año, la nueva administración mantuvo la palabra de transparencia, auditorías regulares, canales de denuncia protegidos y la presencia de miembros de la sociedad civil en comités clave. Los cambios no borraron todas las cicatrices, pero sí instituyeron prácticas que redujeron la posibilidad de repetir los mismos abusos. Los procesos judiciales continuaron su curso. Algunos terminaron en sanciones, otros en acuerdos y otros en investigaciones más profundas que aún hoy exigían seguimiento. La noche que la abuela Amelia volvió a la azotea del edificio, donde solía mirar la ciudad cuando los años le daban margen para soñar, fue una escena que cerró el ciclo con ternura. El viento acariciaba las mantas que la protegían. Mateo corrió con un helado en la mano. Renata se apoyó en la baranda y respiró. Doña Amelia miró a su nieta y dijo una frase que parecía simple, pero que condensó todo el camino. Respeta siempre la taza de un trabajo humilde. En ella suelen caber las cosas que nadie espera ver. Hubo risas y un silencio compartido. El jarrón pintado con girasoles, emblema de la caja de recetas, se colocó ahora en el hall principal como recordatorio persistente. El banquero que una vez le negó el préstamo a una madre soltera, vio cómo la apuesta por la dignidad podía transformar una herencia en un proyecto social. No fue una venganza personal. Fue la constatación de que, cuando quien fue pequeño recibe voz y recursos, las estructuras cambian. En aquel edificio de mármol, las voces de quienes limpiaban, de quienes archivaban y de quienes atendían el teléfono pasaron a ser parte de la mesa de decisiones. En la casa de Renata, la vida cotidiana volvió a tener sus horarios: la escuela de Mateo, la compra de verduras, la sobremesa con abuela contando anécdotas. Renata siguió siendo la misma mujer que barría, pero ahora con una responsabilidad que iba más allá de su familia: cuidar un legado. Su mirada habitable daba la vuelta a las humillaciones del pasado y las transformaba en políticas públicas y en cuidados. No olvidó nunca el olor del desinfectante en sus manos. Por el contrario, lo mantuvo como ancla de autenticidad. El tribunal continuó con su labor. Hubo imputaciones, medidas y, en algunos casos, eventualmente, sanciones que marcaron un antes y un después en la cultura corporativa local. No todo fue reparación perfecta. La ley funciona con tiempos que no son siempre los de la sed de justicia. Pero la diferencia fue que ahora había procesos, transparencia y un observatorio ciudadano que vigilaba. La historia de la madre soltera que recibió un no y luego se convirtió en propietaria fue contada en muchos centros: universidades, foros laborales, reuniones de sindicatos y de organizaciones que defienden la transparencia. No como un mito, sino como ejemplo de que la justicia, la solidaridad y la organización pueden transformar rutas que parezcan ya trazadas por la desigualdad. Renata dio charlas sencillas donde hablaba de la caja de recetas, de la abuela
y de la necesidad de proteger los lazos comunitarios. Nadie gana solo, decía siempre, y la gente entendía que sus triunfos tenían costos y compromisos. Cuando en una entrevista suave le preguntaron qué sintió al cruzar de limpiar suelos a cortar la cinta del hall, ella respondió sin teatralidad: «No me siento dueña de una venganza, me siento responsable de un compromiso. Esto que está aquí no es mi premio, es la herramienta para reparar y para no repetir. Si algo aprendí en mi vida es que cuando te niegan algo, la primera reacción puede ser odio, la segunda, construir». Sus palabras circularon, pero su vida cotidiana siguió siendo la medida de su coherencia. La caja de recetas, finalmente, quedó expuesta en el Museo del Banco con su mancha de aceite y sus notas en tinta corrida. Era, para muchos, el símbolo de que la memoria puede estar en lo pequeño y que la justicia a veces tiene que recordar dónde buscar. A su lado, la placa dedicada a Amelia dijo: «Por las historias que guardan lo que el poder pretende olvidar». Al cabo de los meses, la sentencia no era un cierre absoluto, sino el inicio de una nueva fase. La empresa renombrada vivió ajustes, pero también avances. La Fundación Amelia impulsó proyectos que beneficiaron a cientos. La Fiscalía continuó con procesos que mostraron que nadie está por encima de la ley. En el barrio, las historias de chicos que ahora tenían beca se contaron como señales de que algo había cambiado. En la última escena, que no pretende ser el epílogo definitivo de una transformación social, Renata coloca en la alacena de su cocina una foto nueva donde aparece ella, Mateo y la abuela frente al hall con los girasoles. La imagen es sencilla, un gesto de familia y de memoria. La madre soltera que un día fue humillada por un banquero que le negó un préstamo, miró la foto y sonrió, no porque hubiera ganado por sí misma, sino porque la palabra ganar dejó de ser un verbo de conquista para convertirse en un verbo de cuidado. Si esta historia te conmovió, compártela para que más voces invisibles encuentren a alguien que escuche y actúe. Suscríbete si quieres escuchar más relatos, donde la dignidad puede transformar estructuras, y vuelve a mirar, siempre, las cajas donde la gente guarda sus recetas. Muchas contienen la verdad,